Vamos directamente a la prédica. Había un hombre que estaba mendigando por los puentes, debajo de los puentes, y un día es reconocido por su amigo, y este lo acoge y le da un empleo. Este hombre mendigo se convirtió pronto en el hombre de confianza del amigo, y no había una decisión que él tomara sin antes haberle consultado a este ex mendigo. Pero un día al amigo le avisan: este mendigo, ex mendigo, va frecuentemente a una casa alejada y conversa largamente con alguien. Y el que le pasó el dato le dijo: a mí se me hace que está de repente hablando algo, tal vez está siendo infidente en cuanto a las cosas de la empresa, quién sabe, está tramando alguna cosa. Bueno, el amigo va desconfiado y se presenta en ese ambiente donde él estaba y ingresa. En ese lugar no estaba nadie más que solamente el mendigo. Y él expresa su preocupación de por qué estaba allí, y entonces él le aclara. El mendigo le dice: yo tengo todas las comodidades. Yo ahora tengo una cama donde dormir, tengo un plato frente a mi mesa y puedo disfrutar algunas ventajas. Pero siempre vuelvo aquí, a este cuarto, donde tengo colgado un viejo abrigo de cuando pedía limosna. Y a este abrigo yo le hablo para recordarme a mí mismo de dónde fui sacado por ti. Hoy la prédica titula: no te olvides lo que no hay que olvidar. Y la primera cosa que no debes olvidar es que has de morir. En el Salmo 49, versos 10 al 13, dice: porque Él ve que aún los sabios mueren, el torpe y el necio perecen de igual manera, y dejan sus riquezas a otros. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus moradas por todas las generaciones. A sus tierras han dado sus nombres, pero el hombre en su vanagloria no permanecerá. Es como las bestias que perecen. Este es el camino de los insensatos y de los que después de ellos aprueban sus palabras. Hay algo que es claro, que todos los seres humanos, sin excepción alguna, moriremos. En algún momento de nuestra vida va a suceder esto. Y la muerte es parte de la vida. No existe forma alguna de evitarla. Dice la Biblia, y es la evidencia, que todos los seres humanos mueren solo una vez. Y este hecho es innegable, y no cabe duda que es también trascendental para toda la humanidad. En el capítulo 14 del libro de Job, versos 10 al 12, dice: pero el hombre muere y yace inerte. El hombre expira, ¿y dónde está? Como las aguas se evaporan del mar, como un río se agota y se seca, así el hombre se acuesta y no se levanta, hasta que los cielos ya no existan. No se despertará ni se levantará de su sueño. Había un deseo siempre permanente de parte de los hombres de prolongar la vida de los seres humanos, de hacerlos eternos en todo caso si quisieran. Y ustedes han debido ver muchos ejemplos de los faraones que fueron momificados con la única intención de que en algún momento ellos se levantaran para nuevamente retomar su vida. Muchas filosofías han generado que hay una reencarnación, que tú puedes, después de haber vivido esta tierra, morir y reencarnarte de nuevo. Pues todas esas cosas son imaginaciones, porque así como descubren que en las tumbas de los faraones solamente hay unos seres inertes como cartones, la gente que muere pensando en que algún día se va a reencarnar, pues ya está en otra situación muy diferente. La muerte es un evento que puede traer dolor y sufrimiento a los seres queridos, pero es algo por lo que todos vamos a pasar.
Pero hay algo que sí es cierto, que una vez que mueras vas a enfrentar el juicio de Dios. Y este juicio es definitivo y va a determinar tu destino eterno. Y los que han vivido en la voluntad de Dios y han aceptado a Cristo como su Salvador, pues van a tener lugar en el reino celestial. Y quienes no lo hayan hecho, pues serán condenados al infierno. No hay otra opción. No hay por si acaso habrá una alternativa distinta. No. Porque después de la muerte viene el juicio. Y lo refleja el Señor Jesús a través del Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, versos 41 al 46. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui extranjero y no me recibieron. Estaba desnudo y no me vistieron. Enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces ellos también responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como extranjero o desnudo, o enfermo o en la cárcel no te servimos? Él entonces les responderá: en verdad les digo que en cuanto ustedes no lo hicieron a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí me lo hicieron. Estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Si bien es cierto que todos los seres humanos pueden ser juzgados en esta vida, no se olviden que esta vida en sí misma es pasajera. Y el Señor claramente lo dice: hay oportunidades en tu vida en las que tienes que hacer algo de lo que Dios desea que hagas. Es más, es algo para lo que Él te ha preparado. Es algo en lo que tú puedes desarrollar las particularidades que Él ha puesto en tu vida. Y si no las haces porque egoístamente estás más dedicado a ti, más preocupado en tus cosas, y te olvidas de lo que desea Dios hacer contigo y a través de ti a otros, pues Él está definiendo claramente que es muy probable que tu vida aquí no tenga la satisfacción que Él podría darte. Pero lo peor es que allí sí no vas a tener ninguna oportunidad de vivir en paz. Porque vas a estar, ¿qué dice? En el castigo eterno. No es una cosa temporal, no es una cosa que va a pasar, que puedes aguantar. Es eterno. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar conscientes que el juicio eterno es el que va a trascender el tiempo y va a definir tu destino en la eternidad. Y escribió Salomón en Eclesiastés 12, versos 13 y 14. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Este hecho de que vas a morir en algún momento, pues no implica que debes vivir en miedo y en temor constante. Lo único que esto debería animarte a hacer es ser obediente. Y más bien, utilizar esta vida terrenal que tienes y prepararte para la vida eterna. En cuanto a la preparación para el juicio eterno, la única forma que tienes es a través de la obra de Jesucristo. Él es el único camino a la salvación. Y debes aceptar su sacrificio en la cruz como una obra redentora que te salva del pecado y de la condenación. El apóstol Juan, en la primera carta, en el capítulo 5, versos 10 al 12, lo pone claro. Y dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Es decir, si tú pones tu confianza en la obra de Jesucristo aquí en la tierra, en la cruz, ya no hay nadie que te pueda contarte nada. Ya tienes el testimonio en ti mismo.
El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En una reunión de pastores de hace un tiempo, muchos de ellos expresaron sus dudas en cuanto a cómo deberían aclarar cuando existen miembros de sus congregaciones que manifiestan: por la vida que tengo, por la forma en la que me conduzco, por las cosas que hago, dudo de que sea cristiano. ¿Cómo puedo saber si soy cristiano? Y entonces, claro, en la Biblia hace referencia exacta a cómo tú puedes entender que el Señor Jesús mora en ti a través del Santo Espíritu y que Él manifiesta su vida a través de lo que tú haces. Generalmente hay señales inequívocas, y probablemente esto sea motivo de otra prédica, pero hay señales inequívocas. Cuando tú tienes una vida insatisfactoria, es porque el pecado está obrando en tu vida. Si tú tienes una vida pecaminosa y no te conmueve, y estás tranquilo, y no hay ninguna señal que te haga incomodar, al menos, tal vez deberías ir y buscar a alguien para que te guíen en el Evangelio. Es muy probable que no viva el Señor en ti. Pero si hay incomodidad cuando pecas, pero si estás llevando una vida que sabes que no es la que Dios quiere para ti, y estás angustiado, entristecido por eso, no por los problemas del mundo, no por tus angustias personales, no por tu deseo de hacer las cosas a tu modo, digamos, el deseo de controlar y que no puedes hacerlo, sino cuando las cosas no son ni pueden ser como tú quieres, y tú sientes que tu vida es algo distinto a lo que Dios quiere, y estás fatigado, angustiado y entristecido, es muy probable que estés contristando al Espíritu Santo. Y primero que debes hacer, dejar esa vida de pecado. Buscar la salvación en Cristo, tu Salvador. Orar mucho para que Él te dé entendimiento. Porque ¿qué es lo que dice la palabra de Dios en Romanos? Dice que el Espíritu mismo le da entendimiento a tu propio espíritu si eres hijo o hija de Dios. Así es que, si estás en una condición en la que tu vida no está teniendo la satisfacción suficiente, a pesar de que te estás portando bien, yo creo que debes arrepentirte de tus pecados, poner tu fe en el Señor Jesús como Señor y Salvador personal. Entonces, de esta manera puedes estar seguro de tu vida en la eternidad y disfrutar de la paz que solamente Dios te puede dar. Y entonces podrían alguien preguntar, siempre nos gusta eso, ¿cómo le llaman los jóvenes ahora? ¿Spoilear? Bueno, dicen, ¿qué va a pasar durante el juicio eterno? ¿No? Todos quieren saber, ¿a qué nos vamos a someter? Bueno, les puedo decir que la Biblia no da muchos detalles al respecto, pero puedes inferir que ese juicio va a ser justo e imparcial, y que Dios va a juzgar a todos, según lo que Él dice, de acuerdo a las acciones que tuvieron en su vida. No va a ser en función a las acciones que tuvo tu marido, tu hijo, tu papá o tu vecino. Va a ser en lo que estás haciendo tú. Entonces es importante recordar que Dios es justo y bueno, y de que de ninguna manera va a Él dirigir un juicio truculento o amañado. El juicio va a ser individual
y va a ser diferente para cada persona. ¿Por qué? Porque cada persona está viviendo de una manera diferente. Miren lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 18, versos 30 al 32. Por tanto, los juzgaré, a cada uno conforme a su conducta, oh casa de Israel, declara el Señor Dios. Arrepiéntanse y apártense de todas sus transgresiones para que la iniquidad no les sea piedra de tropiezo. Arrojen de ustedes todas las transgresiones que han cometido y háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué han de morir, casa de Israel? Pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios. Arrepiéntanse y vivan. Es claro que algunos han aceptado la salvación y otros han rechazado a Cristo. Pero obviamente eso va a tener impacto en el juicio. Y ante la inminente realidad de tu mortalidad, es inevitable que surjan preguntas sobre qué hay más allá. Y en cada latido de tu corazón puedes tú recordar que tus acciones y tus decisiones tienen un eco eterno. Y lo manifiesta el profeta Isaías en el capítulo 55, versos 6 al 7, como un aviso de lo que tú deberías hacer pensando en algo que no debes olvidar, que tu vida hoy, aquí, en esta tierra, se va a acabar. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos y vuélvanse al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. ¿Te das cuenta? La posibilidad que el Señor te da es que hoy, aquí, ahora, razones bien y digas, ¿qué clase de vida estoy llevando en relación a los mandatos de Dios? ¿Qué clase de vida tengo? ¿De qué manera mi vida está reflejando lo que la Biblia dice que debo hacer? Si hay mucha incompatibilidad, si lo que aprendes en las reuniones ministeriales a través de una lectura propia, tal vez por un devocional que hagas, o lo que escuchas en las predicaciones del domingo, si está muy incompatible, tú debes hacer caso a lo que dice el profeta Isaías. Busca al Señor mientras puede ser hallado. No es que Él sea perdido, el perdido eres tú. Y deberías buscar no solamente el querer encontrarlo a Él en la Biblia, sino el querer vivir la vida que Él propone que vivas tú. Para que no estés temiendo en lo que va a venir en el juicio, sino más bien aquí, viviendo una vida con propósito, amando y sirviendo, buscando siempre la luz de la salvación. Claramente dice que los que han rechazado al Señor Jesucristo y su Evangelio van a pagar la pena de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Yo quiero aclararte que el infierno es un lugar real. Es un tormento ardiente, donde todos los pecadores van a pagar el castigo por causa de sus pecados. Y este castigo eterno es la segunda muerte, donde la justicia divina se lleva a cabo para siempre. Y dice en Apocalipsis 20:15 algo que de repente nos puede llamar la atención. El que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. ¿Se acuerdan ustedes lo que ha sucedido recientemente? Han dado un tiempo para que la gente se inscriba a un padrón electoral. Largo tiempo. Y la gente ha hecho colas y muchos se han quedado en su casa. ¿Para qué voy a inscribirme en el padrón electoral? ¿Para qué es el lío, no es cierto?
Pero cuando ya vinieron las elecciones, dijeron multa de 800 bolivianos al que no se ha inscrito y no ha votado. Y entonces, claro, ahí era el crujir de dientes porque algunos no podían cobrar su plata, porque no podían retirar del banco, porque tenían dificultades para hacer algunas transacciones. Pero pasa. Pero eso pasa. 3 meses te puedes aguantar, dices, ni modo, me ajusto, no voy al banco, no pido nada, no hago absolutamente nada que me obligue a tener que sacar mi carnet de restaurante que no tengo. Si no estás inscrito en el libro de la vida, no va a haber otra chance. No va a haber, va a pasar un tiempo y vas a volver a se van a abrir reinscripciones en el libro de la vida. No hay. Tú tienes oportunidad en esta vida de que tu nombre esté inscrito en ese libro de la vida. Ese lugar de tormento eterno, ese lugar donde los pecadores no arrepentidos, dice la palabra de Dios, sufren dolor y sed en un fuego inapagable. Y ese horror que pasan allí es tan grande que la Biblia hace referencia de que ellos mismos quisieran advertir a sus seres queridos que están aquí en la tierra, para que cambien su actitud, para que no sean como ellos, pero no pueden. Y dice en el relato de Lucas, capítulo 16, versos 27 al 29, entonces él le dijo, ¿quién es él? ¿Es un rico que vivía una vida opulenta, tranquila y cómoda, teniendo de vecino a un mendigo que prácticamente vivía atormentado, porque inclusive los perros dice que le lamían las llagas? Y entonces el rico, en medio de su tormento, abatido por todo lo que está sufriendo, le dice, Abraham, te ruego, pues padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Durante la vida que uno tiene, la pasa cómodo, como el rico, haciendo lo que quiere, desordenada u ordenadamente según él, y tiene personas a su lado que están viviendo la misma vida que vive él. Pero a todos se les ha dado la posibilidad de que accedan al mensaje eterno para que entiendan lo que va a suceder y va a acontecer con las personas que no cambian su actitud y su comportamiento. Es decir, que no se arrepienten. Y a pesar de que quisieran ellos avisarles y decirles, mira, sí, yo sé que le hemos pasado bomba allá en la tierra y que hemos disfrutado de un momento de algarabía en los carnavales y nos hemos puesto a tono con todos los pecados habidos y por haber, pero no quisiera que vengas a este lugar de tormento. Y lamentablemente ya no hay quien les pueda avisar. Allá. Nadie puede venir desde allá hacia acá. Así es que, si alguien tiene la peregrina idea de decir, no, yo creo que mi abuelito ha venido en Todos Santos, si ha habido alguna manifestación en tu casa de algún ser que tú crees que era un ser querido, que ha visitado tu casa, quiero darte la mala noticia. Era un demonio. ¿Qué te estaba llamando la atención? Para que tú pierdas de vista lo que Dios dice.
Así es que si tú crees que por las tradiciones los seres, las almas de los seres que estuvieron vivos aquí y han muerto, vienen aquí de paseo por un día y luego se van, pues yo te garantizo que en ese momento se han abierto las compuertas del infierno y han salido todos los demonios para visitar tu casa. Y si alguno se ha quedado, es porque le ha gustado el ambiente. Porque puede estar cómodo allí. Tal vez no con tanto calor, pero con buenas personas que son como él. Y entonces Abraham le dice, pero tiene la Biblia. Hay predicadores que desgañitan enseñando. Hay maestros en las iglesias pero despliegan todas las enseñanzas como para que puedan comprenderlas. No hay motivo para que nadie vaya desde acá a allá y les avise. Porque además no hay forma. Por lo tanto, toda la acción que se tiene que hacer por los que amas, por los que tú quieres, por los que no quisieras que alguna vez se queden y se condenen, toda acción la tienes que hacer aquí. Pero te vas a dar cuenta que el primer estorbo es tu testimonio. Porque dices y muestras un testimonio cristiano y las personas que te ven dicen, si es eso el cristianismo, yo prefiero ni siquiera estar cerca de ello. Si así tiene que ser una persona cristiana, yo preferiría quedarme nomás aquí. El problema está en que como nadie les dice que hay un infierno que está ya listo para recibirlos, ellos consideran que después de esta vida, pues está el cielo. Y vamos a ir todos y vamos a estar vestidos de angelitos y vamos a cantar. Y no es verdad. Y no es verdad. Hay llanto y crujir de dientes, porque el estado eterno del justo castigo de Dios es irreversible. No hay perdonazo, no hay escape, no hay descanso, no hay alivio. Y dice segunda Tesalonicenses, capítulo 1, verso 8-9, dará castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así que el juicio es inminente, el castigo está determinado. Solamente la gran pregunta es, ¿tú quieres ir ahí? ¿Y quieres presentarte en ese juicio con la clase de vida con la que estás viviendo ahora, sabiendo que vas a morir? Solo hay dos cosas que son eternas en esta vida: las almas de los hombres y la palabra de Dios. Todo va a ser quemado por fuego, dice la Biblia. Y en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versos 10 al 12, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con un intenso calor? Pronto, esta vida va a terminar. Y solo lo que se hace por Cristo, eso dura. El salmista le rogaba a Dios para que le dé la capacidad suficiente de discernir lo que venía. Y lo dice en el Salmo 90, verso 12. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hazme dar cuenta, Dios, que los días están pasando, que el final mío se está acercando, que yo no estoy obrando apropiadamente y necesito
aplicar sabiduría a mi vida. Necesito, Dios, que tú obres y que me hagas consciente de la falta de tiempo, de la cercanía de la muerte y de la destrucción que está pendiente a los pecadores perdidos. Ninguno de nosotros sabe lo que va a traer mañana. Sin embargo, nos encanta hacer planes. Estamos haciendo idea de lo que va a acontecer, de lo que yo voy a hacer. Sin embargo, el Señor tiene otra idea. No hagas planes para mañana. ¿Por qué? Porque hoy es un día diferente para ti. Y lo dice a través de la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, verso 2. Él dice: en el tiempo propicio te escuché, y en el día de salvación te socorrí, pero ahora es el tiempo propicio, y ahora es el día de salvación. Así es que esto muestra una cosa sumamente clara y sencilla. Hoy es el día apropiado. Hoy es el día que el Señor ha escogido. Hoy es cuando tú tienes que prestar atención a tu propia vida. Hoy es el día en que puedes evaluar lo que estás haciendo en comparación con lo que dice la Biblia y cambiar de actitud. Quitar de tus acciones lo que estás realizando para empezar a hacer lo que Dios demanda de ti. Hoy, no mañana. Y si no lo hiciste ayer, pues es hoy. Hoy estás llamado a ver que tu vida está llegando a un final. Y todos los que están cumpliendo años ya pueden anotar una rayita menos a su vida. No es un año más de vida, es un año menos de oportunidad para ti. Tu vida no es más que como un vapor que aparece y se desaparece. Así que vivir con perspectiva eterna te va a motivar a compartir el Evangelio de Cristo a todos aquellos que están en camino a la destrucción. La pregunta más importante que debes considerar es esta: ¿estás listo para conocer a tu Creador? ¿Estoy listo realmente como Dios desea que esté? Pablo le escribe una carta a Timoteo, y en el capítulo 1, verso 12 al 16 le dice: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia y mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Claramente el apóstol le está diciendo a Timoteo: ¿hay alguien más pecador que yo? Él dice: yo no considero que haya nadie más pecador que yo. Pero a pesar de que yo me considere el más pecador de todos, Jesucristo demuestra que Él tiene mucha gracia y misericordia y que es capaz de no considerar lo que yo soy para cambiar mi vida. Teniendo este parámetro que pone Pablo, y dices tú: si Pablo se consideraba el más pecador de todos, entonces, ¿cómo seré yo? Ya estoy descalificado, ¿no es cierto? No clasifico.
Pero el mismo apóstol te dice, a pesar de la condición que tienes, si tú consideras oportuno, hoy le puedes pedir al Señor que cambie tu vida, que cambie tu circunstancia, que cambie tu existencia, que te quite la forma de ser que tú encuentras que no haya gracia delante del Señor. ¿Para qué? Para que a partir de hoy tu vida tenga el sentido que Él quiere para ti. No la felicidad que tú buscas, no lo que ansías tener o lograr, sino la condición que Él ya ha determinado para ti y que puedas vivir a plenitud a partir de hoy, no de mañana, a partir de hoy. En ti está el considerar que no eres inmortal y que la vida eterna depende de tu condición delante de Cristo, el Salvador. No debes olvidar que vas a dar cuentas de tu vida. Dice el Salmo 33, del 13 al 20. El Señor mira desde los cielos, Él ve todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada, Él observa a todos los habitantes de la tierra. Él es el que modela el corazón de cada uno de ellos. Él es el que entiende todas las obras de ellos. Los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan su misericordia, para librar su alma de la muerte y conservarlos con vida en tiempos de hambre. Nuestra alma espera al Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Según lo que el salmista expresa, la mirada de Dios no se limita a solo lo que pueden ver tus propios ojos, porque Él también ve lo que ocurre en tu corazón y en tu mente. No hay pensamiento o emoción que esté oculto a la vista de Dios. El ojo de Él está sobre ti y delante de Él estás como si estuvieras desnudo. Dice el escritor de Hebreos en el capítulo 4, verso 13, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así es que, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuándo tienes que dar cuentas? ¿No es cierto? Generalmente es cuando te otorgan algo, te entregan algo, digamos un presupuesto. Dicen, hay que hacer algo, toma, estos son los recursos. Esta es la disposición. Te tienes que hacer un viaje y te dicen, este es el auto. Te proponen y dicen, tienes que servir en una oficina, este es tu escritorio y aquí está tu asiento. Y estas son tus responsabilidades. Y en determinado momento, pues tienes que rendir cuentas porque te han otorgado algo. En este caso, ¿qué podrías pensar que te han otorgado? Una vida. Una vida para vivirla. Y cuando vayas a dar cuentas, no vas a dar cuentas, sí, he comprado casas, que he vendido departamentos, que he perdido plata en el bingo. No. Lo que vas a dar cuentas es de la clase de vida que has tenido. ¿Cómo has desarrollado tu vida? Es más, con todas las ventajas que Dios te ha dado al haber puesto su Espíritu en ti. ¿Qué le vas a decir? Y es interesante entender que Jesús advierte que vas a dar cuenta de todo lo que digas. Y esto puede ser bien peligroso para aquellos que se creen infalibles, pero especialmente para aquellos que son juiciosos contra los demás. ¿Por qué? Porque Dios siempre está escuchándote. Y lo expresa el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, versos 36 al 37. Pero yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Él escucha todo lo que dices, por qué lo dices y cómo lo dices. Así que Dios está atento a ti, así como está atento a tus necesidades y dispuesto a protegerte.
no deberías estar viviendo como si nadie se diera cuenta de lo que estás haciendo. Y al saber que Dios ve todo lo que haces, dices y piensas, deberías estar consciente de tus acciones. Vean ustedes cómo el Señor se fija inclusive lo que haces tú en la congregación. Dice, no, pero si yo vengo y soy tranquilito con todos, no, si no tengo líos con nadie, me llevo bien. En Ezequiel capítulo 34, versos 17 al 22 dice: pero en cuanto a ustedes, ovejas mías, así dice el Señor Dios. Ovejas mías, dice, y nos incluye a todos. Yo juzgaré entre oveja y oveja, pero también entre carneros y machos cabríos. ¿Les parece poco comer en los buenos pastos, para que después hollen con sus pies el resto de sus pastos, o que beban de las aguas claras, para que después enturbien el resto con sus pies? ¿Les parece bien lo que están haciendo? Ustedes van a la iglesia, se aprovechan, disfrutan, están cómodos, pero el rato que dicen, no tengo ganas, no voy. Qué bonito es el almuerzo que hacen cada vez y me encanta disfrutar con ellos y me parece cómodo, pero tratarlos todos los domingos, yo creo que es mucho pedir. En cuanto a mis ovejas, tienen que comer lo que ustedes han hollado con sus pies, y tienen que beber lo que ustedes han enturbiado con sus pies. Por tanto, así les dice el Señor Dios: yo mismo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Por cuanto ustedes han empujado con el costado y con el hombro y han embestido con sus cuernos a todas las débiles hasta dispersarlas fuera. Libraré mis ovejas y ya no serán presas. Juzgaré entre oveja y oveja. Así es que si tú crees que está bien lo que estabas haciendo, diciendo, claro, hay un culto que puedo usar cuando quiera, hay una iglesia a la que puedo acudir cuando a mí me parece, hay un grupo de personas que se reúnen, se edifican y a mí me gusta que me traten bien y voy a ir cuando estoy de buen humor, el Señor te dice: estás haciendo uso inapropiado de lo que he puesto a tu alcance. Un grupo de personas que no son perfectas, pero que manifiestan el amor de Dios, y tú solamente vas allá cuando te parece. Lastimosamente, nosotros no vemos lo que piensen los demás, solamente vemos las expresiones, pero delante de Él no puedes esconder nada. Eres responsable de tus actos y algún día vas a tener que dar cuentas a Dios. Por lo tanto, debes vivir de acuerdo a sus mandamientos y tratar de ser lo más obediente que tú te es permitido por la gracia de Dios. Mira lo que dice Romanos 14:12. De modo que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. La mujer que me has dado no cuenta, ¿sí? Los hijos que me has dado a criar no cuenta. El barrio en el que me has hecho vivir no funciona. Ese lugar de trabajo incómodo no es justificativo. Tú vas a dar cuentas de ti mismo. No de las cosas donde has estado y los lugares que has disfrutado. Porque nada está oculto a Dios. Y Él está presente en tu vida diaria. Y vos deberías buscar ser dirigido por el Espíritu Santo siempre para hacer lo correcto. No importa cuán difícil sea tu situación, nunca vas a poder justificar lo que hagas si haces algo mal. No estás solo. Por eso, piensa bien,
en lo que estás planeando. Por más que te encierres donde te encierres, el Señor está contigo. Por más que pienses lo que pienses y digas, de esto nadie sabe, mi corazón y yo, nadie más, el Señor lo conoce. Y lo hace referencia en un pasaje del Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, versos 17 al 21. Había un hombre que le estaba yendo muy bien, y le estaba yendo mejor, porque había hecho sus cosas apropiadamente, según él, y pensaba dentro de sí, ¿qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, la primera palabra que a mí me llama la atención es mis cosechas. Esto es lo que yo soy capaz de hacer, esto es mi producto, es aquí donde se manifiesta lo que yo soy. Bien. Y no es así, es el Señor el que te da. Entonces dijo, esto haré. Derribaré mis graneros, edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértate. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Así es que aquí hay un hombre planificando maravillosamente, aquí hay un hombre que está haciendo buenos planes según él, aquí hay un hombre que es previsor, ambicioso, progresista, pero no toma en cuenta a Dios. Y entonces todo lo que él va a hacer, dice el Señor, tú mismo no sabes ni para quién será. Pero debes tener en cuenta que Dios está contigo. Él ve tus luchas y está dispuesto a ayudarte para que no te equivoques y peques. Debes confiar en su amor y su misericordia y seguir adelante con la certeza de que Él está fortaleciéndote. Siempre y cuando reconozcas que Él sí, eso es lo que hace, cuidar de ti. El Señor reconoce a los que son suyos y obviamente les concede su favor. Y siempre está recordándoles a cada uno de ellos por dónde tienen que caminar. Dios está cuidando y protegiendo a sus fieles seguidores y está obrando a tu favor también cuando eres temeroso ante su presencia. Lo dice el salmista en el Salmo 147, verso 11. El Señor favorece a los que le temen, a los que esperan en su misericordia. Así que Dios se complace en ti cuando haces las cosas como tienes que hacerlas. Se interesa profundamente por la vida de sus hijos y les envía todas las ayudas para que estén a salvo. Lo refleja el salmista en el Salmo 32, verso 8. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No voy a dejar que adivines lo que tienes que hacer. No voy a permitir que nuevamente te equivoques otra vez y que vuelvas a caer. Él es un pastor amoroso, siempre está presente y te hace saber cuando te has salido del camino para reconducirte. Lo malo es que nosotros sabemos que nos hemos salido, entendemos que no le estamos siguiendo, pero nos encaprichamos en seguir por ese camino. Por eso tienes que confesar todos los días las acciones que te llevan a pecar, porque si tienes arrepentimiento, eres lavado. La confesión es útil, porque alivia tu carga de culpa y de vergüenza, pero no tienes que hacerlo para sentirte bien. Es
para reconocer lo que no está bien en tu vida, lo que está mal. Dice el Salmo 51, verso 4, la primera parte: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. La confesión de pecado comienza con Dios. Tu pecado, como cristiano, es una ofensa ante un Dios santo, a Él directamente. No, pero he hablado mal de mi vecino. A Él lo has ofendido. Así es que debes ir primero delante de Dios, para después reconciliarte con los demás. Pero también es importante confesar tu pecado a otros creyentes. Dice en Hebreos 3, del 12 al 13, tengan cuidado, hermanos. No sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Es tan fácil que tú puedes encontrar a alguien de confianza y en vez de contarle un chisme o un chiste grosero, le puedes decir: estas son mis luchas. Con esto todavía sigo luchando y peco y caigo. Todavía tengo estas debilidades. Hay un autoengaño que afecta a todos los cristianos y les lleva momentáneamente a un ateísmo. Y cuando su autodependencia y su falta de confianza en Dios les lleva a vivir, están más conformes con el mundo que con la verdad. Dos pecados son bien peligrosos: el orgullo espiritual y la falsa seguridad. Ojalá nunca te dejes alejar por ellos. Yo me pregunto, ¿qué habría sido de esa mujer que fue pillada en el mismo acto del adulterio? Ahí estaba el fiscal y los jueces. Y ya habían sacado la sentencia. Debe morir. Apedreada. Y de pronto el Señor Jesús toma acción y los llama a reflexión. ¿Quién de ustedes es capaz de hacer el primer acto de ¿Quién de ustedes es capaz de levantar la mano contra esta mujer? Y todos, dice, desde el más joven hasta el más viejo, fueron dejando las piedras que ya tenían en sus manos y se fueron. ¿Cuál crees que es la condición en la que quedó esta mujer? Lavada y limpia y sana, y ya flotaba de espiritualidad. Fue perdonada en su pecado. Pero ¿tú crees que después de un tiempo no le vendría otra vez ganas? Seguro. ¿Y qué necesitaba? Uno parecido a David, al rey David, ¿no? Que diga: ah, sí, ¿dónde es? Vamos. Un dispuesto. Eso es todo lo que ella necesitaba. El asunto está en que ella, en el momento de pensar en ese nuevo candidato, lo único que tenía que hacer es recordar lo que Jesús le había dicho: vete, pero no peques más. Así que si tú quieres abandonar un pecado recurrente, lo que tienes que hacer, en el momento que se te viene la idea, como dice Santiago, aquí empieza a elucubrarse el pecado. El momento en que aparece, tú recuerdas y dices: el Señor me ha perdonado de esto. ¿Por qué voy a volver a caer otra vez? ¿Por qué tengo que volver a hacerlo? ¿Por qué voy a arriesgar mi relación con Él? ¿Por qué la voy a dañar? Y entonces en ese momento dejas de hacerlo. Y puedes cumplir lo que el Señor dice: no peques más. Cuando pecas lo haces voluntariamente.
Por eso viene el orgullo espiritual. No, yo tengo dominio de mi vida. El rato que ya te das cuenta, ya estás nuevamente revolcándote como la puerca lavada en el basurero. ¿Cuál es el antídoto para el autoengaño? Pues es simplemente motivarte a vivir en santidad regularmente, pero también apoyado por otros cristianos. Nunca me ha resultado el consejo, pero es bueno, ¿ya? Yo les digo, cada vez que se te ocurra y te venga a la mente el deseo de pecar en eso que ya sabes, ¿no es cierto? Digamos, vamos a poner un pecado sencillo. A mí el chicharrón me hace mal, me dice, pero y tengo antojos de chicharrón todo el tiempo. Ese es su pecadillo, ¿ya? Y no puedo dejar de pensar en el chicharrón, ¿de acuerdo? El chicharrón se llama otra cosa, pero ese es chicharrón para él. Y le digo, cada vez que pienses en el chicharrón, llámame. Nunca he recibido una llamada. O ya dejaron de pensar en el chicharrón, o los venció el chicharrón. Es una buena manera tener a alguien a quien le puedas decir, otra vez he vuelto a caer en pecado. Pero no tiene que ser alguien que agarre la piedra y te tire en tu cabeza. Tiene que ser alguien que te apoye. Y por eso Dios, en su gran sabiduría, hizo que vivieras en comunidad. Y por eso te ha dado esta iglesia. Pero son hermanos pecadores como tú, con luchas como las tuyas. Pero pueden apoyarse mutuamente. Y en su gran bondad, Dios te puso en esta comunidad, donde puedes escuchar la palabra de Dios y crecer junto con otros creyentes. Pero es peligroso también que teniendo la oportunidad de encontrar el alivio del Señor, no lo utilices y no quieras rendir cuentas. El pecado es un asunto serio y sus efectos en tu vida son graves. Necesitas otros hermanos, hermanas en Cristo que caminen junto a ti para ayudarte a ver que el pecado te puede dañar. Dice Santiago, capítulo 5, versos 16 y del 19 al 20. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Dice, sufrí solito tu pecado, séte estoico, pensá que tú vas a lograrlo. Pedí apoyo, que te ayuden en la iglesia. El tema es, ¿cómo ves vos tu propia debilidad? ¿Es una fuente de vergüenza? ¿O de repente es un motivo de jactarse como lo hacía Pablo? Que él se consideraba el primero de los pecadores. Pablo está exhortando a ser honesto acerca de tu debilidad, porque en ella Dios manifiesta su fortaleza. Dice, cuando soy débil, Dios se magnifica conmigo. Pero la rendición de cuentas simplemente no funciona si no estás dispuesto a ser vulnerable, a aceptar que no puedes con eso. No es igual como muchas oraciones. Señor, perdóname si es que he pecado. Señor, no me acuerdo de qué he pecado, pero ahí te lo dejo. Esto es muy difícil. ¿Saben por qué? Principalmente porque es incómodo que otra persona se involucre en tus cosas y esté observando tu pecado. Incómodo. Para que la rendición de cuentas funcione, tienes que darte a conocer a los demás, pero también tienes que escoger cristianos maduros, porque ya sabes lo que va a pasar, lo que tú mismo podrías hacer. El rato que le confiesas a
a alguien, se abren las redes sociales. ¿Quieres que te cuente algo? Y empieza tu pecado a volar por todo el internet. Y entonces uno dice, entonces mejor no le cuento a nadie. Y lógicamente lo único que haces es desobedecer a Dios lo que Él dice que debes hacer. Pablo le estaba reclamando a los corintios, en el capítulo 6, verso 11. Y les dice, nuestra boca, Corintios, les ha hablado con toda franqueza. Nuestro corazón se ha abierto de par en par. Ustedes nos han visto, les dice a ellos, que a pesar de que ustedes son pecaminosos, yo no dejo de hablar francamente con ustedes. Pero después tiene que amonestarles porque se habían enfriado, habían cerrado sus corazones a Él. Y les dice en la segunda carta, en el capítulo 6, versos 2 y 3, ustedes no están limitados por nosotros, sino que están limitados por sus sentimientos. Ahora bien, en igual reciprocidad, les hablo como a niños, ustedes también abran de par en par su corazón. Si quieres ser ayudado, tienes que ser sincero. Tienes que recibir ayuda diciendo honestamente cuál es tu condición. Pero lo más probable es que no quieras escuchar consejo, porque eso de repente puede arruinar tus propios planes. Pero tienes que saber que Dios quiere usar ese método contigo. El hecho de que vas a dar cuentas a Dios te alerta para hacerlo todos los días de una manera sincera. Yo podría agregarte algo. Déjame ayudarte. Yo no tengo redes sociales. No olvides que el tiempo es corto. En el Salmo 39, versos 4 al 8, dice, Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días, para que yo sepa cuán efímero soy. Tú has hecho mis días muy breves y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aun en la plenitud de su vigor, es solo un soplo. Sí, como una sombra anda el hombre. Ciertamente en vano se afana, acumula riquezas y no sabe quién las recogerá. Ahora, Señor, ¿qué espero? En ti está mi esperanza. Líbrame de todas mis transgresiones. No me hagas la burla de los necios. Esta vida es un preámbulo de la venidera. Y Dios te ha creado para ser eterno. Y un día, con la muerte, vas a pasar a la eternidad. Y por ese motivo el Señor está interesado en que estés listo para que ese momento no te sorprenda. Y la primera verdad que tienes que comprender es que esta vida, comparada con la venidera, es extremadamente corta. Para que todo lo que planees, tus prioridades, tus actos, deben estar de acuerdo a este principio. Pero, ¿cómo establecer prioridades? ¿Qué aspecto tienes que tomar para aprovechar que esta vida es corta? Salomón dice, ¿qué es lo más importante? En Eclesiastés 12, versos 1 al 3 dice, acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos placer, antes que se oscurezcan el sol y la luz, la luna y las estrellas, y las nubes vuelvan tras la lluvia, el día cuando tiemblen los guardas de la casa y los fuertes se encorven, las que muelen estén ociosas, porque son pocas, y se nublen los que miran por las ventanas. Pues este hermoso poema, ¿de qué está hablando? Entiendo de que me debo acordar de mi Creador cuando soy joven, cuando tengo todavía vigor, cuando todavía puedo pensar. Porque va a llegar un tiempo en el que vas a decir, ya no quisiera vivir. ¿Para qué? Porque ya se está oscureciendo el sol. Estoy perdiendo la vista. Porque ya se vuelve nublado todo. Y los guardas de la casa, mis piernas ya me tiemblan. Ya no puedo ser lo que era antes. Y mi espalda se está encorvando. Y ya no soy lo de antes. Y ya el comer ya no me da placer. Porque ya no tengo ni muelas. Porque ya ni siquiera el alimento lo puedo disfrutar.
día definitivamente. Cuando quiero ver hacia el día posterior, no hay nada que me llame la atención. Esa es la vida del viejo. Y todos vamos camino a ello. Así es que no esperes estar en esa condición para después decir, ¿por qué no me acordé del Señor? Salomón te está haciendo ver que un día ya no vas a tener la capacidad que tienes, porque vas a envejecer. Entonces, ¿cuál es la prioridad ahorita? Reconocer a Dios en todos tus caminos, caminar por ellos sin desviarte. Pero lamentablemente no ocurre así, porque el pecado y el mundo te roban la atención. Y muchos cristianos pierden sus días ocupándose en cosas que este mundo les ofrece. Sin embargo, la Biblia dice que debes huir de él y no amar esas cosas pasajeras que solo te conducen a la condenación eterna. No te entretengas amando a quien no te ama, ni tampoco quiere tu bien. Dice la primera carta de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que lo que este mundo te ofrece es temporal, inútil, y no asegura tu bienestar eterno. Así que ocúpate de hacer la voluntad de Dios, porque eso tienes recompensa eterna. La pregunta es, ¿reconoces a Dios en tus caminos? ¿Estás viviendo para tus deseos, esos que son contra la voluntad de Dios? Realmente es vano afanarse en este mundo. Y cualquier logro que tienes es inútil si es que Cristo no está en tu vida. Porque al final todos los logros, dice, se van a quedar ahí. Pero tu alma se va a perder. Lo dice claramente el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo. Capítulo 16, verso 26. Pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? El deseo de Dios es darte una vida con propósito, bendecida. Pero este mundo te quiere desviar. El mundo quiere que pierdas el tiempo en cosas vanas. Esas que se van a perder cuando mueras. No las vas a poder llevar. Solamente lo que hagas con el Señor va a trascender la eternidad. La vida humana, vivida aparte y sin Dios, es un fracaso rotundo. Todo lo demás tiene un propósito largo. Ahí dice el escritor de Eclesiastés, el sol es pródigo, pero tú ni siquiera le sacas provecho. La luna también tiene su propósito, pero como dice el poeta, solo el hombre es vil. Así que la vida apartada de Dios está como dislocada, desconyuntada, y constituye un tremendo fracaso. Es una de las razones por las que se nota que la brevedad de la vida pasa como un suspiro. Según el salmista, la vida debería durar desde un promedio de 70 años y las personas más fuertes 80. Pero dicen, no, pues mi abuelita era bien testaruda hasta los 110 a vivir. No ha vivido, ha sufrido. Hay un determinado tiempo de la vida en el que ya no vives, solo existes, ya no disfrutas, solamente estás ahí. Y toda esa carga de años, en vez de ser bueno, causa molestias. Muchas personas nunca aprenden a vivir y pasan sus días afanados en cosas vanas. Y Santiago nos dice en el capítulo 4, verso 14, sin embargo ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un tiempo y luego se desvanece. Es fugaz, dice tu vida.
Necesitas aprovechar cada minuto. Entonces esto te puede llevar a pensar y a cuestionarte, ¿qué estás haciendo con tu tiempo en la tierra? Porque lo más triste que es que no sabes qué va a pasar mañana. Este es un recordatorio que la vida es incierta, que no tienes absoluto control del futuro. Aunque lamentablemente estás en un mundo que está constantemente planeando. Pero tu vida puede cambiar en un momento y deberías estar preparado para afrontar lo que venga. ¿Ustedes creen que para nosotros es fácil decir, sí, ya son 30 y tantos años de la vez que nos visitó la desgracia y nosotros cambiamos nuestra estructura de vida? Estábamos celebrando el martes de carnaval y dijimos, bueno, mañana ya hay trabajo. Pero no, más tarde estábamos en el hospital. Y nuestra vida cambió rotundamente. Y no podemos hasta ahora reponernos. Tu vida puede cambiar en cualquier momento. Deberías estar preparado para afrontar lo que venga, en lugar de estar en una constante preocupación vana. La Biblia te pide que confíes en Dios y recuerdes que Él tiene cuidado de ti. Puedes preguntarte si estás viviendo tu vida al máximo, si estás viviendo de acuerdo a los valores y creencias de la Biblia. Así que en lugar de enfocarte en el futuro, es importante recordar el presente y lo que puedes hacer en este momento. Tu vida no es solo para tu propio beneficio, sino para el de los demás. La Biblia te llama a amar y a cuidar a tu prójimo. Y en lugar de enfocarte solo en tus necesidades, pues es vital ayudar a los demás, especialmente a los que necesitan. Pero uno dice, ¿cómo se puede concatenar esta idea del destino, la vida y la predestinación? Pues la Biblia te da un equilibrio entre la soberanía de Dios, su plan, y tu responsabilidad para vivir de acuerdo a su voluntad. Y en lugar de vivir con miedo y preocupación, la Biblia te llama a vivir con propósito y sabiduría. Debes enfocarte en lo que puedes hacer en este momento y confiar que el futuro está en las manos de Dios. Y en lugar de dejar tu destino en manos del azar, recuerda que tu responsabilidad es vivir según la voluntad de Dios. Por ahí estás perdiéndote en esa rutina de hacer planes, sin darte cuenta que lo más importante es hoy y ahora. Así, ¿por qué no aprovechar entonces cada instante? Ríe hoy, ama hoy y haz lo que realmente importa. Me encanta leer este pasaje de Eclesiastés 5, del 18 al 19 y el 9 al 9. Esto es lo que yo he visto que es bueno y conveniente: comer, beber y gozarse uno en todo el trabajo en que se afana bajo el sol de los contados días de la vida que Dios le ha dado, porque esta es su recompensa. Yo creo que el escritor de Eclesiastés ya estaba imaginando, estos cristianos van a comer hasta que les da sueño, duermen y se levantan con un hambre. Igualmente a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes, lo ha capacitado también para comer de ellos. Qué hermoso pensar eso, que Dios, cuando te bendice con mucho, te prepara para que sepas administrarlo bien, y nunca para que eso sea para perdición tuya, para que te separes de Dios. Cuando eso pasa, es porque Dios no está obrando en tu vida. Puedes tener capacidad de generar muchísimos recursos, pero aún así Él te va a dar la capacidad de administrarlos bien. Esto es un don de Dios. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de tu vida fugaz que Él te ha dado bajo el sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en el trabajo con que te afanas bajo el sol. Deberías disfrutar el día de hoy. Si vas a ir a almorzar con alguien, disfrutar esa presencia. No buscar un lugar caro para ufanarte. Sí, puedo comer algo caro. Aprovechar la compañía.
más que lo que tienes delante. Si tienes un auto, lleva a alguien. Mañana podría ser diferente. Vive la vida con pasión y propósito. Ama, goza, agradece a Dios por su misericordia. Pero ven a la iglesia y ama a todos estos intolerables. Goza con los que te aman. Y déjate amar por los que no los toleras. Y no olvides lo que no tienes que olvidar. El Señor dio su vida por ti. Pero eso es para que anheles vivirla junto a Él. No para que vivas aquí. Vamos a concluir. Olvidar lo que no debes olvidar es tan común que se lo pasa por alto y no es una de tus prioridades. Sin embargo, recordar lo que es importante en tu relación con Dios, recordar y no olvidar de dónde fuiste rescatado, pues te provoca un agradecimiento a Dios digno de un hijo reconocido. Recordar que gracias al sacrificio de Jesucristo eres libre de la carga del pecado y tienes una vida santa y justa. No olvidar que un día vas a morir y se acabará tu paseo por esta tierra. Te vas a presentar a dar cuentas de lo que has hecho y no queda mucho tiempo disponible. Eso te va a permitir vivir de acuerdo a lo que Dios manda, a amarlo con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. No olvides que esta vida es efímera y no le des toda tu atención. Asiste a la iglesia, edifica tu alma, ofrenda, comparte con los hermanos las bendiciones de Dios. Y entonces vas a poder decir, casi igual que el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, estoy listo para la eternidad. Que el Señor te guarde y te dé un nuevo sentido a tu vida. Señor, gracias te damos por esta mañana y por el mensaje que tú nos permites recordar, porque son cosas que no deberíamos olvidar. Gracias por permitirnos, Señor, vivir a tu lado, en esta tierra, sabiendo que de lo que hagamos vamos a dar cuentas. Sabemos que estamos por poco tiempo y sabemos que no hay remedio, que un día nos vamos a presentar delante de ti. Permítenos llegar, Señor, en buena condición. Regálanos, Señor, la oportunidad de honrarte a ti, de glorificar tu santo nombre y sobre todo de amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Dios, gracias por todas las bendiciones que hemos recibido, que las vamos a seguir recibiendo, y también perdón por todas las cosas que no hacemos bien. Te alabamos, Padre, te bendecimos y permítenos vivir a partir de hoy una nueva condición de vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.